capítulo 1, versículo 1 al 17. Vamos a leerlo de forma antifonal, reiterándole la invitación a las hermanas casadas y madres solteras, para que, o mujeres que ya han tenido experiencia de pareja y que en este momento pues no estén con pareja y quieran asistir, también les estamos invitando para el último domingo de este mes de enero a las 5 de la tarde. Entonces son mujeres casadas, madres solteras o mujeres que no sean madres, pero que hayan ya tenido experiencia de pareja, entonces pueden acompañarnos en la reunión que vamos a tener a las 5 de la tarde el próximo 31 de enero. Está invitando la directiva de familia. ¿Ya todos están listos y listas? Dice la Escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 9, ¿verdad? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Porque deseo veros para confirmaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros también el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. Todos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe. Siéntense, hermanos y hermanas y amigos. Bueno, hermanos, vamos a considerar en esta mañana lo que Pablo está, o en lo que Pablo está interesado en compartir con una iglesia, o más bien con una congregación que él no conoce y donde él nunca ha estado. Amén. Porque la congregación que se había establecido en Roma, más conocida como la Iglesia de los Romanos, se había dado de una manera muy particular. Por lo general,
las congregaciones o las iglesias se establecen por el trabajo misionero que realizan algunos hombres o algunas mujeres. Amén. Se van para otros países o se van aquí o emigran aquí internamente en el país. ¿Y dónde llegan? Llegan predicando la palabra. Amén. Las iglesias los envían a predicar el evangelio. Y como el evangelio, la palabra de Dios es una semilla que siempre nace y da frutos. Amén, amén. Porque la palabra de Dios no es estéril. La palabra de Dios siempre produce frutos. Amén, amén. Donde llega. En unos en mayor cantidad, en otros en menor cantidad, pero la palabra de Dios siempre produce resultados. Amén, Pero, amén. a raíz de la persecución que se dio en Judea, es decir, en la región de Israel, en la época de Jesús, ustedes saben que a raíz del crecimiento de la iglesia, en el año 70, después de la muerte de Jesús, se dio una persecución a los hermanos en Jerusalén. Y muchos hermanos tuvieron que salir desplazados de Jerusalén a otras regiones del mundo. Entre ellos, muchos se fueron para Roma. Amén. Y allá se fueron agrupando los hermanos porque se reunían a compartir, a edificarse en la palabra, y se fueron reuniendo, y entre ellos mismos formaron una congregación, sin que hubiera ya un misionero o un pastor que los administrara. Ese fenómeno sucedió aquí en Colombia alrededor del año 95 al 2000. Muchos colombianos se fueron de acá, de Colombia, y entre esos había muchos hermanos, muchos convertidos. Y se encontraban por allá en otros países, en Centroamérica, en Europa, en Norteamérica, y se encontraban los hermanos y se reunían. Y cuando había un grupo, 15, 20, 50, 100, mandaban la carta a Colombia al consistorio de ancianos. Mano, mándennos un pastor, porque estamos acá un grupo de hermanos y no hay quien nos administre. Entonces el consistorio mandaba. Ustedes notan que entre el año 2000, el año 95 y el año 2000 creció la obra misionera en Colombia. Nosotros teníamos, hasta ese entonces no pasábamos de 20 países donde teníamos misioneros. En esos 5 o 6 años pasamos de 16, 17 países a tener misioneros en más de 40 países, porque la obra misionera creció. Así que ustedes se pueden imaginar, si a veces donde hay un pastor que instruye, si a veces hay congregaciones donde se presentan situaciones de tipo doctrinal y conductual, ¿se imaginan ustedes cómo podrá ser una congregación sin pastor? Cada uno piensa a su manera, cada uno dice lo que cree que es así en cuanto a la escritura, y entonces se va formando una situación donde se sectoriza la congregación, donde cada uno, según tenga la capacidad de comunicar lo que cree, va influenciando en los demás. Mire, un tema, por ejemplo, el tema de los niños en la iglesia. Todavía para muchos no es claro si los niños se salvan o no se salvan. Amén. Para ello uno puede preguntar y encuentra por lo general 3 respuestas a esto. Hay
hermanos y pastores que creen que se salvan solamente los hijos de los creyentes. Hermano, no, yo sí creo que los niños se salvan, pero se salvan los hijos de los creyentes. Otros dicen, no, hermano, yo sí creo que los niños se salvan. Claro, pero los que vienen al Señor. Amén. Sean hijos de creyentes o no sean hijos de creyentes, solamente se salvan los niños que vienen al Señor. Amén. Otros dicen, no, hermano, yo creo que todos los niños son salvos. Y en eso, todavía a pesar de que tenemos maestros en la iglesia, no tenemos unanimidad en cuanto a eso. Ahora, lo que yo creo por la palabra y por la misma situación de la iglesia, yo hablaba con un compañero de los que afirman que solamente se salvan los niños que vienen al Señor. Y resulta que esto no dice que los niños venían al Señor, sino que traían los niños para presentarse. Amén, amén. Cuando a mí me traen a algo, no media mi voluntad, sino la voluntad del otro. Cuando a mí no me traen, entonces que yo voy, sí tiene en cuenta mi voluntad, soy yo que voy. Pero cuando a mí me llevan, mi voluntad no cuenta. Y yo le dije al pastor, al compañero, le dije, yo creo que todos los hijos, los niños se salvan independientemente que sean hijos de hermanos o no sean hijos de hermanos. Amén, amén. Y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque es que la prueba es que la iglesia no los bautiza. Amén. Ningún pastor en la iglesia bautiza a un niño. Y si no lo bautiza y dice que no se salvan porque no son hijos de creyentes o no son hijos de gente incrédula, entonces ¿cómo se salvan los niños? Amén. Entonces no lo bautizo porque es niño, pero tampoco se salva. Entonces ¿cómo se va a salvar? Y que la iglesia está aceptando con eso. Si no bautizamos los niños, aceptamos con eso que los niños son salvos. Amén. En eso no debería de haber discusión. Así que Pablo se interesa por la situación de la iglesia en Roma, porque para él es importante establecer cómo es la manera que Dios quiere que los creyentes vivan. Es decir, cómo es la manera que Dios quiere que cada creyente moldee su conducta cuando está frente a las enseñanzas de la Escritura. Amén, amén. Amén. Y segundo, eso no es desde ahora. Siempre han habido hombres que quieren sacar provecho de la iglesia del Señor, de una o de otra manera. Así que una iglesia sin pastor y con la necesidad de tener a alguien que les enseñe la palabra, eran susceptibles de acoger a una persona que sin tener llamado de Dios Amén, amén. se presentara como pastor de ellos. Porque yo le digo una cosa, Dios dentro de su iglesia ha establecido un orden, y dentro de ese orden solamente Dios tiene la facultad para llamar a aquellos hombres que le van a servir como ministros de su iglesia. Aquí ni siquiera media la voluntad de uno. En esto no cuenta el que yo quiera o el que yo no quiera. En esto cuenta lo que Dios determine para conmigo, lo que Dios determine para con usted. Y a ese hombre y a esa mujer que Dios llama para ser ministros de la iglesia, Dios adquiere un compromiso con ellos. Gloria a Dios. ¿Cuál es? El de respaldarlos. Porque
Porque Dios no te va a llamar y te va a dejar solo. Dios te va a respaldar porque Él te llamó. Amén. Y yo decía y le compartía con ustedes en algún momento, la iglesia tiene de parte de Dios la capacidad también de poder diferenciar o de distinguir a aquel hombre que está en la iglesia como llamamiento, como resultado del llamado que Dios le hizo para ser ministro, y aquel que está camuflado en la iglesia sin que Dios lo haya llamado, tomando apariencia de ser ministro. Amén, amén. ¿Verdad? Las cosas en Dios tienden a perdurar en el tiempo. Amén. Las cosas de Dios tienden a perdurar en el tiempo. Las cosas del hombre tienden a ser fugaces, tienden a ser temporales. Amén. Yo les decía, y quiero ratificarme en eso en esta mañana, cuando uno no tiene llamado de Dios, como Dios no está obligado a respaldar, como los intereses de ese hombre que no tiene llamado no son los intereses de Dios, sino sus intereses, las cosas empiezan a marcharle mal. Amén. Y le va mal aquí, y le va mal allá, y le va mal en otra parte. Y entonces el hombre culpa a la iglesia y al lugar. Hermano, pero ¿cómo no me va a ir mal a mí, hermano? Si es que vea para donde me mandaron. Vea, hermano, para el moridero donde me mandaron. ¿Se da cuenta usted? Hermano, es que aquí fracasa cualquiera. Es que el éxito o lo que está garantizado en Dios no lo determina el lugar. Para Dios no hay lugares buenos ni hay lugares malos. Amén. Yo podré, ¿no?, en algún momento decir eso, este es un lugar bueno porque eso puede estar de acuerdo a mis intereses o no, este lugar es bueno, aquel lugar no, pero para Dios no hay lugares malos. Amén. Ustedes saben cuál es la rosa de Sarón. La rosa de Sarón solamente se da en los lugares desiertos, donde la mayoría de las plantas no sobreviven. Usted va caminando por el desierto y la rosa de Sarón ni siquiera tiene hojas, sino que desde la tierra sale una flor hermosísima. Amén, amén. Hermosísima. Amén, amén. Si nosotros comparamos la rosa de Sarón, al Señor se le llama en un momento dado la rosa de Sarón, porque no hay otra flor que se compare en belleza con ella, y que puede florecer donde ni siquiera otras plantas no solamente no florecen, sino que no nacen. Amén. Así que la iglesia del Señor, el llamado de Dios, la capacidad que Dios tiene para hacer crecer las cosas, determina también que aunque el lugar sea estéril, la iglesia como rosa de Sarón saldrá de esa tierra desértica y se convertirá en algo hermoso allá donde otras plantas ni siquiera nacen. Denle un aplauso fuerte a Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Así que en la iglesia para Dios no hay morideros. Dios te manda, Dios me manda allá y allá florecemos. Así que Pablo establece
en su salud dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amén. Porque nadie se puede atribuir, yo no sé si llamarlo privilegio, no sé si llamarlo don, no sé si llamarlo de qué manera, pero nadie se puede atribuir el derecho de ser apóstol o de ser ministro sin que tenga llamado de Dios. Amén. Hoy en día usted enciende la radio y la televisión y usted encuentra mucha gente que se autoproclama ser apóstoles. Ahora, en un sentido genérico, cualquiera puede ser apóstol, porque la palabra apóstol significa enviado. Es decir, a alguien que lo envían a algo es un apóstol. Es decir, si a mí me comisionan los directivos para hacer una actividad, yo en ese sentido soy apóstol, porque soy enviado. Si usted lo mandan de aquí a una vereda a hacer culto, en ese sentido usted es apóstol porque es enviado. Pero en el sentido teológico no es así. Había unos requisitos, unas condiciones para que alguien se llamara o se le otorgara el título de apóstol. Tenía que cumplir una condición, y era que tenía que haber visto personalmente al Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo dijo: y el último de los apóstoles, al más pequeño de los apóstoles, soy yo, porque el Señor se me apareció. Es decir, el último de los hombres que vio al Señor personalmente fue Pablo, por lo tanto fue llamado apóstol. Ahora, ¿por qué en este tiempo, en el sentido teológico, no hay apóstoles? Porque a ninguno se les ha aparecido el Señor. Amén. Y en segundo lugar, la función de los apóstoles era establecer el fundamento doctrinal de la iglesia. Por eso es que la Biblia dice: edificado sobre qué? Sobre el fundamento de ¿quiénes? De apóstoles y profetas. Porque la labor del apóstol era sentar las bases doctrinales de la iglesia. Ahora, cuando se cerró el canon bíblico, es decir, cuando el Nuevo Testamento se cierra, que ya no se escribe una tilde más, cuando Juan dijo en el Apocalipsis 22-21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, y puso el punto final, hasta ahí se cerró ese fundamento doctrinal. Ahí, de ahí en lo adelante, la doctrina también se cerró. Así que nadie va a inventar doctrinas de ahí para acá. Nadie. Así que nadie es apóstol, porque ni hay doctrinas para establecer, ni han visto al Señor en persona. Así que en este tiempo, en el sentido teológico, no hay apóstoles. Amén. No lo sé, porque la doctrina ya está establecida y nadie se le ha aparecido el Señor en persona. Así que no hay apóstoles. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces Pablo establece que él es apóstol por la voluntad de Dios, no por la voluntad del hombre, porque los hombres solemos equivocarnos. Uno mira mucho las apariencias. Amén. Y uno se equivoca. Yo me acuerdo que nosotros teníamos en Betulia una confraternidad y la habíamos anunciado mucho y esperábamos mucha gente. Nos habíamos preparado para eso. Pero alguien nos dijo: hermano, ¿y por qué no hacemos un culto de aurora? Vamos a la iglesia a las 4 de la mañana
y hacemos un culto, cosa que iniciemos la fiesta bien de madrugada. A mí no me pareció mal, dije, listo. Entonces le dije a la Jorge, hermana, ustedes se encargan entonces de ese culto a las 4 de la mañana. Amén, amén. Yo me levanté temprano, me fui a orar. Llegó el culto, comenzó el culto. Pero yo no le pregunté a las hermanas quién iba a predicar. Yo no le pregunté. Seguramente si me hubieran dicho, no hubiera permitido que la persona que ellos designaron predicara. Cuando ya fueron a pasar al predicador, de bueno, vamos a pasar a la hermana, y mencionaron el nombre de la hermana que iba a predicar. Ella era una joven que, si usted la miraba a simple vista, no respondía como a esa figura que uno tiene del predicador o de la predicadora. Una muchacha callada, sencilla. Es más, mentalmente uno pudiera calificarla así de simple vista, que no era normal. Así que era una muchacha que no respondía a esa figura que uno tiene de los predicadores y de las predicadoras. Pero mira eso. Créame lo que yo estuve tentado a pararme y a decirle a la hermana líder de orden, decirle, hermana, por favor, no permita que esa mujer predique. Pero ya era tarde, porque uno también tiene que ser prudente y respetuoso. Así que yo me quedé callado. Cuando un taruguito sí en la garganta, pero me quedé callado. Ella comenzó a predicar. Sencillo. No predicó mucho. Si predicó 20 minutos, fue mucho. Hermano, se derramó el Espíritu Santo en esa enseñanza. Que, hermano, eran las 9 de la mañana, desde las 4 o 5 de la mañana que ella predicó, y eran las 9 de la mañana, y todavía habían hermanos hablando en lenguas en el altar. Y fue tal el poder del mensaje que, hermano, yo no fui capaz de quedarme en el altar. Yo tuve que bajar, doblar mis rodillas y llorar en la presencia de Dios, porque la manera como Dios usó a esa muchacha fue tan extraordinaria que yo dije, Señor, perdóname por haber menospreciado a los instrumentos que tú tienes. Así que, hermanos, ese hombre, esa mujer, ese instrumento, ese que tiene el llamado de Dios, hermanos, no tiene que tener unas características que nosotros establecemos para que sea bueno o mal predicador. El que predica la palabra y predica por voluntad de Dios, hermano, Dios está obligado a respaldarlo. Así que Pablo se estaba determinando como apóstol por la voluntad de Dios, no por la voluntad de los hombres. Y habla de la promesa que Dios había dado al hombre para redimirlo, para salvarlo. Amén, gloria a Dios. Porque, hermano, vean, nosotros en este tiempo, lo que estamos viviendo es el tiempo del cumplimiento de la promesa de salvación que Dios le hizo a Adán y a Eva cuando pecaron. La serpiente herirá al hombre en el calcañar, es decir, en el talón. Pero el hombre podrá herir a la serpiente en la cabeza. Por eso es que dice el dicho que la culebra se mata ¿por dónde? Por la cabeza. Así que estando el hombre en desgracia, porque no hubo un momento de desgracia más grande para el ser humano que cuando Adán pecó. Porque pecar a Adán significó para nosotros la muerte. El pecado de Adán significó para nosotros la separación de Dios. Yo no sé, bueno, yo voy a poner el ejemplo, me parece muy ordinario, pero no sé qué tanto pueda afectar a un padre y a una madre que le arrebaten a su hijo de momento así.
debe ser muy duro. Amén. Porque la protección y los cuidados que ese niño recibía de su papá y de su mamá ya no va a tener. El pecado de Adán significó para nosotros eso. Que disfrutábamos de la protección y de la comunión con Dios, pero el pecado nos separó de Dios de manera así, abrupta, tajante. Ahora Dios en ese momento de dolor para el hombre le hace una promesa. En cabeza de Adán nos las hace a todos los descendientes de Adán, a toda la raza humana. Es verdad que caímos en desgracia, pero Dios nos hizo la promesa que a la serpiente le íbamos a dar en la cabeza. Pero el problema es con qué le damos. Como la serpiente no es física, entonces habría que tener algo con que darle que no fuera físico, pero que la serpiente lo sintiera. Espiritualmente estábamos desarmados. No teníamos con qué enfrentarnos a algo tan dañino, tan peligroso y tan malo como esa serpiente. Así que nosotros espiritualmente estábamos desarmados. Si la serpiente nos atacaba o estábamos bajo el dominio de ella, no había manera de liberarnos. Entonces, si la serpiente es espiritual, Dios tenía que dotarnos de un poder espiritual. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Esa promesa de redención y de vida, esa promesa de salvación se empieza a cumplir en la raza humana cuando Jesucristo nace de la Virgen María allá en Belén de Judea. Dios empieza a cumplir en la raza humana su promesa. Por eso es que el Evangelio es una promesa de vida. Es una promesa de salvación. Amén. Por eso el Señor, cuando se dirigió a los que le escuchaban, Él les dijo: yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Hermano, yo se lo digo sin ser exagerado. Contra el poder del maligno y el poder del pecado, solamente el hombre se puede escudar en el Evangelio. Solamente el hombre puede tomar en sus manos el poder de la palabra para defenderse de las acechanzas del maligno. No hay otra fuerza. Porque un principio se aplica a otro principio. Para usted hacer desplazar las tinieblas, solamente tiene que encender la luz. No hay otra. Que fuera de noche y apagáramos las luces, usted podía utilizar los medios que quisiera para sacar las tinieblas. Un balde, una escoba, una trapeadora. Usted podía utilizar cualquier medio, pero esos medios son inútiles. Hermano, y él, no, aquí estamos sacando las tinieblas con este balde, con eso. Eso es inútil. Pero las tinieblas solamente las hacen retroceder la luz. Ponga ya el dedo en el interruptor, oprima y automáticamente surge la luz y las tinieblas se van. Amén. Por eso es que al maligno, por eso es que al enemigo de las almas del ser humano no se puede combatir con otra cosa, ni con hierbas, ni con rezos, ni con ninguna otra cosa, porque es que Dios, o sea, el enemigo solamente le teme a la presencia de Dios a través de la palabra. Por eso es que usted mira los pueblos llenos de símbolos religiosos por todas partes.
Usted llega a un pueblo de esto idólatra y usted ve símbolos religiosos por una parte y por la otra, que aquí fulano, que allá perencejo, que acá esto, dice que para proteger el pueblo y la sociedad, a pesar de tanta cosa, cada día va más en decadencia. Entonces, pero eso no sirve. Porque si eso fuera útil para combatir el mal, para combatir el poder del enemigo, hermano, entonces estos pueblos fueran asegurados, estuvieran asegurados, aquí no pasaría nada. No lo hubiera, porque usted entra a la entrada del pueblo, hay una imagen, a la salida hay otra, en la plaza hay otra, aquí hay otra, hay símbolos religiosos por todas partes, así que el pueblo viviría protegido. Pero usted sabe que no es así. Cada día la sociedad se hunde más en el mal. Amén. Ustedes no han escuchado países como Suecia, como Dinamarca, como Finlandia. Son países que nunca los escucha usted en una noticia o en un noticiero hablando de terrorismo allá, o de drogadicción, o de prostitución, o de mala situación de vida. Usted nunca ha escuchado hasta ahora una noticia de esos países que tengan un problema de esos. No. ¿Sabe por qué? Porque esos países tienen el 98% de la población son cristianos. Amén. Y si la sociedad colombiana, si Colombia se convirtiera toda al evangelio, ¿para qué vamos a necesitar soldados? ¿Para qué vamos a necesitar policías? ¿Para qué? Porque es que los soldados y la policía están para que el hombre se contenga en sus impulsos de maldad. Un tipo le va a quitar la cartera a otro y ve a un policía y no le quita la cartera, no porque no se la quiera quitar, sino porque le tiene miedo al policía. Por eso la policía está por ahí. Por ahí. Entre nosotros no le quitamos la cartera al hermano, primero porque no sentimos el deseo de quitársela, y segundo porque nosotros le tenemos temor a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Así que, hermanos, el modelo de sociedad lo tenemos nosotros. Nosotros. Porque para poder vencer el principio de maldad del maligno, solamente sirve el principio de santidad que nos da el Señor. Así que las tinieblas espirituales solamente se corren, hermano, con la luz espiritual. No hay otra manera. Pongan símbolos, hagan lo que quieran hacer, quemen pólvora toda la que quieran, pero el mal va a seguir ahí. El mal va a seguir ahí. Así que Pablo quería establecer en la iglesia de Roma este conocimiento, que solamente la iglesia se establece por voluntad de Dios y que solamente la iglesia se sostiene. Se sostiene por la voluntad de Dios, y solamente la iglesia se mueve por el mover del Espíritu. Aleluya, por el movimiento del Espíritu Santo en ella. Nadie más hace mover la iglesia. No es verdad lo que he oído decir de algunos. Hermano, denme una oportunidad para que vean que yo sí pongo a mover esta iglesia. Hermanos, el que intente hacer mover esta iglesia sin que Dios la quiera mover, fracasa. Ya con esto termino. Un hombre
administraba una iglesia de 1000 creyentes. Y fracasó. Entonces se fue a celar por allá, lo pusieron de administrador de una mina donde habían 10 trabajadores. Entonces el que lo contrató le dijo, pero perdóneme señor, ¿usted sí cree poder administrar la mina y esos 10 trabajadores? Y él dijo, ay, yo no sé qué pregunta la que me hace. Señor, yo vengo de manejar 1000 personas. Amén. Yo administro una iglesia de 1000 personas. ¿No cree usted que yo voy a administrar 10 peludos? No se preocupe. La primera semana le faltaron 3. El uno no vino porque estaba borracho, el otro no quiso y el otro lo problemió. A los 15 días estaba renunciando. Y el otro dijo, bueno, pero usted no era el que... Dijo, sí, pero es que esto es más difícil, esto de esta gente es más difícil. Claro, ¿cómo no va a ser difícil? Porque es que lo que pasa aquí no es porque yo lo quiera hacer ni porque yo tenga autoridad para hacerlo. Hermano, vea, lo que pasa aquí en la iglesia, lo que se hace aquí en la iglesia es porque Dios hace primero la obra en ustedes y produce en ustedes el querer para hacer algo, pero no es el hombre. Hermano, nosotros como hombres no somos capaces de hacer nada. Yo le puedo decir a ustedes, vamos a hacer aquí un edificio nuevo y yo puedo tener toda la voz de mando y hablarles de la manera que sea, pero si Dios no pone el sentir en ustedes, no se hace nada. Porque es que esta iglesia, la iglesia no la maneja el hombre. Aquí, aunque usted no lo vea, pero aquí la mano de Dios vive en mí.